Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vuelvo a hacer un video luego de mucho tiempo, un año, 2 años, que tenía, bueno, el canal botado sin subir contenido de activismo histórico en este caso, y justamente eso quiero volver a hacer. Bueno, problemas de Instagram y YouTube, general por tiempo, por otras cosas, y postergar y no pensaba, y problemas de celular, y etcétera. Así que aquí estamos nuevamente, me dieron el ánimo y las ganas para volver con todo ahora adelante, vamos a retomar. Y en esta época, en este contexto que estamos en año de elecciones presidenciales, nuevamente, una vez más, ya está candente la cosa, ambos candidatos, eh, de las derechas y los empobrecedores que van todos unidos ahí, desesperados, ¿no es cierto? Bueno, Kaiser es lo mínimo que necesita este país para empezar a recuperar y volver a ser este país respetable y líder de nuevo y el camino del desarrollo que estamos teniendo. Un excelente país, nuestro hermoso y con el tremendo potencial que tenemos como Chile, que tenemos que volver a retomar ese rumbo. Bueno, con esas cartas que para mí y para muchos, la mayoría ya que está chata, hastiada de todos estos 4 años de retroceso, estancamiento, esas dos personas, Kaiser, serían lo único para retomar y recuperar el camino de la eh, desafectarse de la inmigración ilegal, la delincuencia, la inseguridad, el estancamiento económico, la mala figura internacional que tenemos, la desconfianza, el miedo que hay entre chilenos por el tema de estar en la calle, la seguridad, el saqueo, el robo de la clase parásita que nunca ha trabajado nadie, que ahora están gobernando, lo vimos que destruían, que hoy día gobiernan, desgobiernan. Bueno, recuperarse de eso y de un sinfín de cosas más, que la lista está larga y tan con la salud mental nos tiene hasta el hastiante, pero bueno, con ánimo y fuerza nos vamos a salir adelante y empezar a recuperar este país de todos estos problemas que nos han aquejado por todos estos años. Y se puede, va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero se puede. Sacarnos y solucionar y liberarnos de todos estos problemas que nos hastian para mejorar mucho más, para estar mejor como chilenos. Sabiendo que es un país que se lo merece, lo tenemos ahí. Pero bueno. Bueno, y justamente eso, como yo siempre lo decía anteriormente, hablaba de figuras históricas, haciendo un repaso general rápido, justamente para alzar y levantar la imagen, el ánimo y el espíritu, la identidad patriota, recuperar la memoria, defender la verdadera historia desde la verdad, no las que las reescriben siempre a su pinta y a su conveniencia, justamente para inspirarse en figuras pasadas, estadistas, patriotas, que vean el país con altura de mira, visionario, para traerlo a esta época ahora, hablarles de aquellos y pensar como ellos, inspirar, enriquecerse de esas historias tremendamente ricas que tenemos, tanto española como republicana. Y hablando justamente de hombres que necesitamos para levantar el país, hablar de un gran hombre, gran presidente estadista que gobernó con una mirada nacionalista, patriota nacionalista con altura de miras, con ese, digamos, campo, ese margen de ideas de principio. Hablo en este nuevo video para volver a hablar de presidentes. Lo elegí porque para mí era uno que tenía hace tiempo ganas de hablar, entre varios más que tengo que hablar, y se lo merece para hablarle ahora, y quiero volver con él, don el general Carlos Ibáñez del Campo. Este gran patriota, gran presidente, tuvo cosas buenas y cosas malas, como la gran parte de presidentes, incluso patriotas. Hay otros presidentes que fueron derechamente malos, ¿para qué vamos a hablar de ellos? Este gran hombre que, bueno, nacido en Linares, Maulino, tierra para los maulinos ahí. También tengo parte maulina también. El sur del Maule, el Linares. Por eso generalmente Linares siempre es bien de derecha, la elección es bien patriota, porque tiene mucha historia patriota Linares. Figuras, conflictos, etcétera. Bueno, Carlos Viña del Campo gobernó 2 veces nuestro país, en la década del 20, fines de la década del 20 y después en los años 50. Más adelante voy a hablar más detalles de sus dos gobiernos. De formación, bueno, su ocupación
fue netamente de disciplina, un oficial de tomolomo de armas, fue, bueno, militar, oficial de militar en la escuela militar, él se formó, la de Nardo O'Higgins, ¿no es cierto? También llegó a ser, bueno, fue carabinero, ¿no es cierto? Eso es de lo más conocido y llamativo de lo que es carabinero, llegó a ser, bueno, general carabinero. De hecho, él fue el que fundó la rama toda la rama de los carabineros en general. El Carabinero de Chile es fundado por Carlos Ibáñez del Campo. La escuela de suboficial o oficiales, no estoy muy seguro, lleva su nombre. Bueno, está la importancia de él que el legado, en parte, que la región de Aysén lleva también su nombre. Región de Aysén y Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto? Bueno, él antes de ser presidente de su primer gobierno, él fue ministro de otros anteriores gobiernos de Estado, de Arturo Alessandri Palma y Emiliano Figueroa. Carlos Ibáñez del Campo tuvo que ver mucho, fue muy protagonista en el cambio de constitución de 1925 para dejar de lado la constitución, la gran, tremenda y para mí una de las mejores constituciones de Chile de 1833. Bueno, mejor atrás, la 28, mucho mejor todavía, Diego Portales, aguante. Pero bueno, Carlos Ibáñez fue protagonista en el revoltijo, el revuelto de esa época, el show para cambiar esa constitución, digamos, para eliminar de cuajo ese pseudo y desastroso régimen parlamentarismo que había en esa época de la guerra civil. El régimen parlamentario no es que lo haya plasmado la constitución de 1873, sino que después de la guerra civil se instaura, digamos, una reforma a la constitución y queda ese modelo. Entonces, Carlos Ibáñez del Campo, insatisfecho también, planea destruirse lo que y figurar con un modelo de gobierno más presidencial, con la figura del presidente más fuerte, volver a como era antes, o un intento de eso. Bueno, eso él lideró con varias figuras, entre ellas Arturo Alessandri, que también, y por qué posición, bueno, finalmente fue la figura principal de la Constitución del 25, a pesar de que estuvo un sinfín de encuentros con el mismo Alessandri. Primero eran amigos, aliados en común por eso mismo. Después se pelearon, golpe de estado, el conflicto. Una relación entre figuras políticas presidenciales de esa época muy bastante rara, confusa y revoltosa. Lo mismo iba a pasar con Emiliano Figueroa. Bueno, Carlos Viña del Campo también fue después de ese primer gobierno de los años 20, años digamos, de exilio, y después él vuelve, tiene una carrera como senador, se tira la elección de senatorial, y que eso le va a servir como plataforma, digamos, para después subir su imagen a la próxima elección presidencial del año 52, la cual iba a ganar dentro de todas las elecciones anteriores que también se había presentado como presidente. Bueno, se olvidó decirle la fecha de nacimiento. Él nació el 3 de noviembre de 1877, o sea, estamos hablando del siglo XIX, época de gobiernos liberales, ya. Bueno, también, aparte de fundar la gran escuela carabinero de él, los Carabineros de Chile, él fundó varias instituciones que bueno, hasta el día de hoy plasmadas de nuestro raíz como país institucional, ¿no es cierto? Él creó la Contraloría General de la República, el Estado que fiscaliza al Estado. Bueno, una locura siempre pensaba ya como la corrupción se ve dentro de la gente del mismo, digamos, engranaje del sistema. O sea, el mismo sistema que falla lo tiene que fiscalizar otras arterias, otras, digamos, tentáculos de ese mismo sistema. Bueno, bueno, me fui de tema, pero un comentario. La Fuerza Aérea de Chile, también ahí él, digamos, piensen que es una época que estaba recién empezando la aviación a nivel mundial. Los hermanos Wright, en, bueno, década de los 10, ya en los años 20 se estaban afianzando todas las fuerzas y líneas, digamos, comerciales en todo el mundo, estaban las primeras bases. Y Chile no fue la excepción, justo en esos años 20, también con Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, también fue importante en la creación de temas legales como el Código del Trabajo, que dictó las directrices laborales de un Chile que estaba, claro, crecimiento industrial, boom, ahí creciendo. Entonces, fue un pilar digamos, de su agenda de gobierno.
que tuvo que ver con las leyes laborales. Bueno, entonces como fundador de LAN, 1929, una aerolínea que, histórica chilena, que ahí empezó todo el inicio de esa tremenda historia, que hoy día tienen como la aerolínea más exitosa de Hispanoamérica, ya privada, obviamente, chilena, brasilera, pero mayormente chilena. Ahí está el inicio con Carlos en el Campo, la Contraloría General y Carabineros, los, digamos, el legado de don Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, como les decía, les dije al principio, les dije, bueno, me acuerdo si les dije, él se casó 2 veces, tuvo 2 matrimonios, segundas nupcias tuvo. Primero contrajo matrimonio en 1907, muy joven, con una salvadoreña, país centroamericano, se llama Rosa Quirós y Ávila. Bueno, ¿cómo se llegó a conocer con ella? Bueno, ella era parte de la, digamos, de la alta sociedad salvadoreña de esa época. Y fue cuando él, como militar formándose, hizo una misión militar enviada a El Salvador y por ahí, digamos, la conoció, ¿no es cierto? Con ella tuvo 2 hijos, Rosa y Carlos. Bueno, lamentablemente su primera esposa falleció jovencita, muy joven, el 12 de octubre de 1918, con 29 años, muy joven. Y bueno, tuvo después de eso muchos años viudo y conoce a otra mujer y se casa en segundas nupcias con entonces matrimonio, su segundo matrimonio con la doña Graciela Letelier Velasco. Esto voy a ser ya el 3 de diciembre de 1927, chilena, y con ella tuvo 4 hijos, o sea, en total tuvo 6 hijos, los 2 matrimonios. Con Graciela tuvo 4 hijos llamados Ricardo, Nieves, Gloria y Margarita, o sea, 3 mujeres y un hombre. Un hombre a la antigua, tradicional, harto hijo. Bueno, como correspondía, comparándolo con los tiempos actuales, tan difícil. Así el país crecía, personas patriotas y con familia, ¿cierto? Pensando en la patria y la familia. Bueno, pasando a otros datos de su biografía, digamos, familiar, más rápido en general, para pasar ya de lleno a lo político. Él fue hijo de don Francisco Ibáñez y María Nieves del Campo, perdón. Son 2 familias que también venían de núcleos importantes, digamos, inmigrantes europeos de años pasados. Su papá, por parte paterna, descendía de un capitán irlandés, allí por el siglo XVIII, 1730, que naufragó digamos, de una excursión de un buque militar de esa época europeo y llegó a las costas chilenas. Imagínense la historia que llegó. Y por parte materna, bueno, perdón, ese familiar directo de paterno de campo, incluso llegó a tener contacto con Ambrosio O'Higgins, o sea, el papá de O'Higgins, en esa época, fíjense, el cual le dio una hacienda. Pero es que familia que quedó para la familia Ibáñez, y tiene mucho pasado también familiarizado con los conquistadores españoles, de la familia Alvarado, García de Alvarado, entonces hay mucha historia rica entre los políticos de un siglo a otro, en esa época, imagínense, del siglo XX al XIX, al XVIII. Bueno, y por parte materna, ahora sí, también europeo, pero francés. Desciende de franceses, específicamente del francés que se llama Gilles Duchamp, que llegó a Chile, a Concepción, también en el siglo XVIII, en el 1700, un poquito, mucho antes, unas décadas antes, que lo iba a ser su descendiente paterno. Bueno, y como siempre, como todos apellidos inmigrantes europeos que llegan a esa época, se castellanizaban sus apellidos al llegar acá. Y de Francis Duchamp pasó a Manuel del Campo, Duchamp del Campo, y Vázquez, Manuel del Campo y Vázquez. Y justamente eh, con ese familiar es cuando él llega como hacendado y haciéndose rico a Linares, y se establece en Linares, y ahí empieza, digamos, la historia de Carlos Ibáñez del Campo, sus descendientes más, abuelos, papás y él. Bueno, él, Linares, como decía, vivió en el fondo de San Francisco, estudió en una escuela pública en Linares, liceo de hombres de esa ciudad homónima, la tercera ciudad más grande del Maule. Después llegó a Santiago a la escuela militar, ¿no es cierto? Como les dije al principio, participó en distintos, digamos, caballerías, regimientos,
Partió como alférez del ejército con ese grado. Llegó al grado de teniente en la caballería que él perteneció. Después entra a la Academia de Guerra. Un hombre de formación militar de tomo y lomo. Como les decía, su vida fue militar. Y justamente en esas andanzas fue cuando es mandado en una misión militar al extranjero, a El Salvador, como les dije. Incluso después es nombrado prefecto de la policía en Iquique, justamente con Arturo Alessandri, una persona que iba a estar muy, digamos, ligada a él como amigo y enemigo. Y por ahí con esas andanzas de policía es cuando tiene digamos, el ideario, le pudo influir de cierta manera y le inspiró la creación del cuerpo de los carabineros en general. Tú, como policía, sentía esa visión de velar por la seguridad y visión y de crear un cuerpo policial por lo mismo. Mantener el orden público, la seguridad en las calles, ¿no es cierto? Bueno, él fuera de la política y toda su vida militar también, se desempeñó como agricultor también, hombre de tierra. Él explotó un fundo que se llamó Santa Estela de Linares, de esa zona, y también fue propietario de otros, no de su propiedad, uno en Pitrufquén, más al sur de Linares, ¿no es cierto? Bueno, vamos de lleno con su primer gobierno. Bueno, en los años 25, 24, toda esa década, está todo muy convulsionado con el agotamiento del modelo parlamentarista ya de más de 40 años de, de inestabilidad, hueteo político, etc. Y en ese entonces Carlos Ibáñez Campos fue uno de los tantos líderes que hubo, militares, cívicos, que le dieron el golpe de Estado con una otra junta militar que había, digamos, le había hecho un golpe, un derrocamiento al mismo Alessandri. Triunfan y eso hace que Alessandri desde su exilio vuelva, otro periodo cortito, un periodo tan revoltoso de cada presidente, un año, 2 años, fue ese periodo que hubo mucha inestabilidad política en ese, tanto de Alessandri como de Ibáñez. Bueno, gracias a eso, Arturo Alessandri vuelve a gobernar a Chile. Y ahí en ese periodo de confianza, de amistad con Ibáñez, lo nombra ministro incluso, ministro de guerra. Bueno, a partir de ahí la figura de Ibáñez empieza a alzarse, empieza a crecer, y empieza a crecer como figura carta presidencial, una época de un corte más llamado más nacionalismo, un patriotismo. Entonces Alessandri, más liberal, empezó a tomar distancia. Y empezó él mismo, Alessandri, a levantar otras candidaturas presidenciales para digamos, hacerle contrapeso a Ibáñez, y ahí empieza la rencilla. Bueno, entonces Alessandri presiona a Ibáñez para que renuncia, él se desiste de aquello, y por eso que él, bueno, ante aquello, Alessandri termina renunciando, pero levanta la figura para hacer el contrapeso de Emiliano Figueroa. Bueno, de entre todas estas disputas de tensiones que hay entre Ibáñez y Alessandri, ocurre un hecho muy trágico, muy lamentable dentro de la historia negra, que no se habla mucho, se habla desde cierto punto de vista nomás, de la matanza del Seguro Obrero, que fue efectivamente un conflicto liderado por Ibáñez y sus hombres, llamados ibañistas, que no es más que nacionalistas chilenos de la época, nazistas, como decía, el movimiento nazista de Chile, bueno, la influencia de ese nacionalismo y fascismo que iban creciendo en aquella época. Y fue, bueno, Arturo Alessandri siendo presidente, y eso fue una de las cosas que también se le criticó mucho a Alessandri, una crisis, una imagen negativa muy fuerte, donde está la actual gobernación de Santiago al lado. Se tomaron el grupo de avanzada influenciado por el ibañismo para, justamente para terminar con el gobierno de Alessandri, hacerle un contrapeso por las mismas rencillas, y se toman ese edificio y la Universidad de Chile, la Casa Central, y fuerzas de seguridad, digamos, lideradas por el gobierno de turno, y Alessandri manda a desmantelar a los hombres de Ibáñez que tenían tomado con un negocio, digamos, persuadiéndolos de alguna manera, de manera falsa, así como un negocio falso, tranquilo, entreguen su arma, depongan y no van a seguir sin nada. Bueno, finalmente eso no pasó, los hombres de Ibáñez entregan el arma, pero
mutilación, fusilamiento, lo acribillaron a todos. Eso es conocido como la matanza de Seguro Obrero, que hasta el día de hoy, y desde ese entonces los movimientos nacionalistas lo toman como mártires, como memoria, y hasta el día de hoy. Movimiento influenciado, liderado por Carlos Ibáñez Campo. Bueno, es digamos, un hecho histórico, conflicto derivado de la relación entre Alessandri y Ibáñez. Bueno, entonces Alessandri toma la figura de Emiliano Figueroa para hacerle el contrapeso, y por su parte Carlos Ibáñez Campo, señor ministro, levanta a otra figura presidencial, José Santos Salas, para hacerle contrapeso a la candidatura de Alessandri, Emiliano Figueroa. Bueno, finalmente termina ganando Emiliano Figueroa, y Ibáñez sigue con sus cargos ministeriales, un hombre muy fuerte, era muy difícil derrocar a Ibáñez, ministro del Interior y ya como comandante de en jefe de Carabineros Chile, el primero, ¿cierto?, su fundación, y en su carácter firme, fuerte, persigue a Alessandri ya como expresidente y lo manda al exilio nuevamente, a Alessandri, ahora por Ibáñez. Bueno, y siguiendo así con el curso, Emiliano Figueroa no le llega el peso a los talones y Ibáñez Campo no logra presionar, lo cual conlleva que este último también renuncie, lo haga renunciar, también por unas pugnas, unas peleas también de acusaciones de intervenciones en el Poder Judicial por parte de Emiliano Figueroa, Carlos del Campo, creo, estoy muy seguro, de intervenir a favor de la Corte Suprema de asignarnos a dos hermanos. O sea, hasta ahí tenía el poder de injerencia Ibáñez. Fíjese. Bueno, finalmente Carlos Ibáñez del Campo llega a la presidencia en una elección en 1927, asumiendo el poder el 21 de julio, con una elección que fue como candidato único de lista, 98% de los votos, creo que 220 y tantos mil votos, por ahí no recuerdo muy bien. Bueno, y llega entonces a la presidencia con un rol de un Estado más o menos que esté ahí, digamos, protagonista en los temas sociales y de desarrollo del mismo Estado, eh, como haciéndolo como, digamos, como un motor de fiscalizador para que funcionen las cosas. Por eso ahí él crea la Tesorería General de la República, la Contraloría, como les dije. Pero, digamos, piensen en una cosa que el ideario, el campo, digamos, ideológico de Carlos Ibáñez Campo, fue más bien el corporativismo. Se podría decir que una economía fascista, nacionalista de ese corte, Estado pero proteccionista. Hay muchas cooperativas, de época las cooperativas de las empresas se crearon ahí, poca libertad de competencia, poca libertad de comercio. Cierto, como podría ser cierto corte socialista, pero más bien un nacional socialismo. Por eso tiene influencia digamos, los movimientos, como dije, de esa época. Nacionalsocialista, el nazismo, el fascismo. Fue la experiencia corporativista, nacionalista que tuvo Chile en esa época. De toda la experiencia que hubieron casi en todo el mundo en esa época, de los años 20, 30, 40, hasta 50. ¿Para qué decirle, por ejemplo, el caso más extremo es de Perón en Argentina? El caso de Perón en Argentina llegó para quedarse por muchos años, y lo dije hasta hace poco, hasta ahora y peronista. En Chile fue una excepción corta, fue un periodo corto que no brilló mucho, digamos, no prendió mucho el nacionalismo, el corporativismo en Chile. Fue cortito, 5 de años, muchas veces. Al tiro se cambió al liberalismo. De hecho, el mismo Ibáñez, siendo de ese corte, cambió de ideario en su segundo gobierno, se puso liberal. Pero bueno, eso lo hablaré un poquito después. Bueno, ¿y cómo fundó la Carabineros de Chile, Carlos Ibáñez Campo? En esa época Chile tenía cuerpos policiales, ramas chicas, digamos, divididas en todo el país, y de hecho muchos dependían del ejército de Chile. El regimiento de caballería del ejército, bueno, fusionándose entre varias policías municipales, fiscales. Bueno, y esa, digamos, caballería del ejército de Chile, que actúa como las policías anteriores, el mismo Ibáñez era el encargado de ministro del Interior en esa época en su gobierno, en la cartera de Ibáñez. Y él fue el encargado, y el mismo Carlos Ibáñez estaba encargado como comandante general de aquella rama del caballería. Bueno, también la sección de pesquisas de la PDI, digamos, de la Policía Fiscal, que terminó siendo la PDI después, y otras instituciones, digamos, de esa época que dependían de la Dirección General de Policía.
Eso se aglutinó, digamos, se fusionó y terminó creando esta sola institución de Carabineros de Chile, 1927. Otra cosa muy importantísima, un hecho histórico que también pasó durante su gobierno, fue la firma del Tratado de Lima de paz entre Chile y Perú el 3 de junio de 1929, que significó la devolución de Tacna a Perú. Terminó los 40 años de casi un poquito más, por ahí, no me acuerdo muy bien, desde el término de la Guerra del Pacífico hasta ese año 1999, del dominio de Tacna bajo jurisdicción y soberanía chilena. Entonces se le devuelve a Perú y conservando Arica para Chile, ¿no es cierto? Ahí fue durante don Carlos Ibáñez Campos ese suceso. Firmó. Pero que actuaba como embajador en Perú el mismo Emiliano Figueroa, imagínense. Bueno, por aquello fue nombrado Premio Nobel de la Paz junto digamos, el presidente peruano de ese entonces, Augusto Leguía. También bajo Ibáñez se distribuyó digamos, la división territorial en Chile en 16 provincias, eliminando las 7 que habían antes. Mira qué curioso, hoy día hay 16 regiones y en esa época también 16 provincias. Recuerden que antes la división de Chile era a través de provincias, ¿no es cierto? Hasta la época del general Pinochet que se regionalizó el país. ¿Qué más? Bueno, a él también le tocó fuerte la crisis de la Gran Depresión de 1929. A él le llegó, le generó una crisis, un sufrimiento económico interno en su gobierno bien fuerte también. Desempleo, agitación social. La gente, afectó demasiado. Mucho tuvo que ver la caída del salitre también, afectó mucho esa industria. La gente empezó a venirse a Santiago a buscar trabajo yéndose del norte, ¿no? Fue un caos total, tremendo, le afectó demasiado a la economía, a la arca, a la política fiscal de Ibáñez. Bueno, y todo aquello iba a repercutir y influir, iba a tener repercusión, perdón, en la caída del primer gobierno de Ibáñez. Crisis desatada. Miren qué curioso, la misma Universidad de Chile, con estudiantes ahí, se toma para derrocar ahora el gobierno de Ibáñez, así como lo hizo Ibáñez antes. Y entre ellos, dentro de sus estudiantes, Eduardo Frei Montalva, que iba a ser presidente después, la Universidad de Chile tomada por la ADC, serie de conflictos, incluso con estudiantes muertos, y a hacer que Ibáñez cediera, entregar el poder y se lo iba a entregar a Pedro Paso Letelier, si no me equivoco, creo. Y Ibáñez parte rumbo exilio a Argentina. Bueno, después de su exilio, Ibáñez llega nuevamente a Chile con 3 intentos, sí, 3 intentos de ser presidente, el tercero gana, ¿no es cierto? Y uno entre medio senador, como le dije al principio. 1937, en su primer intento de llegar al gobierno, con un apoyo. Ibáñez por lo mismo, que como tenía un corte, digamos, nacionalista, tercera posición, tenía apoyos de la derecha patriota nacionalista y de los socialismos, pues, digamos por la cuestión del Estado. Entonces fluctúa entre varias alianzas, es terrible. Entonces, en esa primera elección de 1937, la alianza que él creo que se llama Alianza Popular Libertadora, creo, si no me equivoco también, el apoyo que tuvo ahí fue de movimientos de corte socialista, de izquierda, el Partido Nacional, la Unión Socialista es el de izquierda, y el Partido Nacional Socialista, que es el partido ya nacionalista, digamos, nazi de la época chilena, nazista, y otros grupos pequeños chilenos nacionalistas también. Bueno, no, digamos, fracasó esa candidatura y nuevamente la próxima elección, 1942, vuelve a ser candidato y ahora al revés, más de derecha, con liberales apoyándolo. Los mismos digamos, de Alessandri, el mismo partido. Justamente con el apoyo del Partido Liberal y del Partido Conservador, imagínense, el partido histórico que tiene mucho protagonismo en el siglo XIX, los dos juntos con Ibáñez, pero finalmente el mismo Arturo Alessandri, que bueno, ya estaba saliendo de su gobierno ahí, le termina quitando los votos de Ibáñez, de votos liberales, porque se lleva esos votos a favor de Juan Antonio Ríos, Alessandri. Y finalmente el conocido radical, el que termina ganando en esa época, 1942.
Bueno, y en 1949, un poquito antes de ser presidente ya definitivamente en el 52, él sale electo como senador por Santiago y eso ahí le sirvió como plataforma para ganarle a su segundo gobierno. Bueno, para volver a gobernar en 1952, nuevamente en campaña volvió, como en el 37, a unirse frente a movimientos más de izquierda, socialista, y también volvió al nacionalismo, volvió a esa época nacionalista, fue aprobado por el Partido Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular, su sector nacionalista, y también, ojo con esto, un detalle no menor, fue apoyado por el Partido Femenino Chile, o feminista, no me acuerdo muy bien, feminista, que esto fue un hecho muy a destacar porque fue el primer voto femenino que le dio, digamos, la elección a Ibáñez, y Ibáñez fue el primer presidente que, digamos, que apoyó el feminismo en Chile, el voto, el derecho a voto. Y por eso las mujeres, dándoles esa seguridad, le dieron el apoyo y el acompañamiento a Ibáñez. La alianza, se lanzaron, ¿no es cierto? Bueno, y con el lema de barrar la escoba, como decía, dejando el legado de los radicales, la economía y todo eso, él, Ibáñez decía que iba a barrar con todos los políticos, la clase política, erigiéndose como en la tercera posición, como el general, y como el general de la esperanza. Entonces, en esa elección gana con el 46,8% de los votos, alrededor de 400.000 votos por ahí, a diferencia del candidato único que fueron 200.000 en los años 20, 400.000, casi 500.000, 446.000 en el año 52. Le ganó a Arturo Mate Larraín, liberal conservador, que apoyado antes con 400 y tanto, 27. Otro candidato que era la continuidad del Partido Radical de Río y eh, Gabriel González Vélez, que él es el presidente saliente que le entregó el bando a Carlos Peña el Campo. Pedro Enrique Alfonso, creo que si no me acuerdo el nombre, radical y de la Falange, la Falange Nacional, que tuvo que ir mucho con la DC, y hay un naciente recién saliendo socialista y profesor de Allende, que sus primeras elecciones, Partido Socialista, 51.000 votos. Ese fue, digamos, los primeros intentos del borracho Allende. Bueno, ya, entonces durante su gobierno, su mirada económica del país, bueno, como decía anteriormente, fluctúa entre pensamientos nacionalistas por liberal, como le dije antes. Él partió su gobierno con su voto base, su modelo base, como él quiso llegar al poder. Nacionalista, corporativista, y a medida como iba desarrollándose el país, digamos, la economía, el costo de vida, digamos, el precio, lo que pedía la gente en la calle, terminó aplicando reformas liberales. Se puso más liberal. Bueno, él partió, digamos, no con mucho cambio los radicales, siguió, digamos, en la materia económica desarrollista perdón, de los radicales, siguió la materia desarrollista que venían haciendo los gobiernos radicales, terminó como liberal. Eh, bueno, una de las grandes creaciones de él fue Llanza, la industria azucarera nacional, ¿no es cierto? También creó el Banco del Estado de Chile, al día de hoy, mira, grandes instituciones que creó, impresionante. Creó el salario mínimo campesino, estableció el IVA en 3%, miren, imagínense para la época. Bueno, en relaciones exteriores, bueno, le dije como en los años 20, eso, el tratado con Perú, en su segundo y en los años 50 tuvo muy buena relación de amistad, muy cercana, con Juan Domingo Perón, que era el nacionalista, el corporativista argentino. O sea, época de nacionalismo, tanto en Chile como en Argentina y en todo el mundo. Era tanta su relación cercana, íntima, que ellos tenían un plan, un ideario en común, que muy poco se sabe en la historia chilena y argentina, de hacer una alianza, una unión, digamos, nacional entre Chile y Argentina. Unirse como país, formar un país del corte de ellos, ¿no es cierto?, nacionalista. Bueno, obviamente no resultó ni por, internamente, se lo rechazaron en Chile como internamente en Argentina. Bueno, finalmente la caída de Perón resultó en quiebre de relación un poquito con Argentina,
por el que llegó después de Perón en Argentina, bueno, no tenía mucha afinidad con Ibáñez. Pero como decía, a diferencia de Ibáñez, eso que Perón lo derrocaron, Perón siguió de la ideología, digamos, sentimental, romántica, psicológica en Argentina por muchos años, hasta el día de hoy. Ibáñez se cortó ese narcisismo, no terminó muy bien Ibáñez, y listo, se acabó. Pasó del pasado por nacionalista de Chile y se cortó, y listo, reformas liberales y ya está. Bueno, y justamente, bueno, antes de ver cómo terminó Ibáñez, otra de las cosas que hizo, que yo se las critico y mucho, para mal, derogó la ley llamada ley maldita, o la ley de defensa permanente de la democracia, que le ha hecho Gabriel Cosanes Videla para prohibir el movimiento en esa época, que era una amenaza para la democracia, y lo sigue siendo, parece surrealista que siga existiendo, pero bueno, del comunismo, que prohibió el comunismo. Carlos Ibáñez levanta esa ley, vuelve a, digamos, legalizar el Partido Comunista en Chile. Bueno, también lo hizo por una devolución de favores. Digamos, los socialistas, la izquierda apoyó a Ibáñez, entonces también va por ahí. Pero la cagó. Eso le dio más impulso a Allende, incluso, si se lo verá ahí de punto de vista en las próximas elecciones. Bueno, Ibáñez, aparte de inaugurar grandes instituciones, también, como todo político antiguo, antaño, como le decía, visionario, ¿no es cierto?, inauguró grandes infraestructuras. Su tierra, Linares, Maule, él inauguró, mandó a hacer, construyó el embalse del Maule, que hasta el día de hoy es vital en la zona central, de la agricultura, los viñedos, etc. Y el embalse de los cipreses. Planes de desarrollo en Arica, Punta Arenas, en las zonas más extremas, y una serie de políticas de construcción de vivienda, de desarrollo. Esa fue la época en que se estableció la clase media en Chile. La población de servicios, las viviendas, que ya tienen repercusión incluso Montalva, el socialista y con General Pinochet. Bueno, ahora sí. ¿Cómo terminó su gobierno? Bueno, altos costos de la vida, la serie de políticas de reforma, intentó liberar un poco la economía, pero no le bastó. Y por lo mismo la figura del liberal Alessandri está creciendo para mejorar la economía, liberarla. Nada pudo hacer. Se tiró todo el mundo en contra. Al final se terminó terminando con los mismos izquierdistas en contra. Ahí está la CUT, eh, revolviendo las calles, Clotario Bess, haciéndoles desmanes. De hecho, Ibáñez sufrió el famoso, eh, la rencilla, el paro de los ¿cómo se llama? De las chauchas de las micros, de los microbuses que golpeaban, rompían, quemaban las micros. Mira, módulo operandi bastante parecido a lo que vivimos hasta hace poquito, ¿no es cierto? El mismo tema, fue la misma, digamos, forma. La, que los pesos, que los 30 pesos. Bueno, Ibáñez se puede decir que sufrió algo parecido con el tema la misma forma de insurrección, desestabilizar. Hicieron esos políticos de extrema izquierda de antaño hasta los políticos modernos más progres ahora que hicieron el estallido fecal pasado, ¿no es cierto? Bueno, logramos zafar de eso, ¿no es cierto? Ya, Chile se recuperándose de a poco del estallido, falta todavía, estamos en el periodo de elecciones, hay que ganar la batalla política. Bueno, estoy yendo por el tema de los temas actuales de la contingencia, pero es que está relacionado justamente con lo anterior. Si en ese entonces también lo salvamos, no ganó el socialismo al tiro, se retrasó un poco, ganó Alessandri y después Frei Montalva, pero igual, se supo salir de eso. Pero ahí está, la historia es cíclica. Siempre, los mismos actores repiten todo, manifesta de no soportar la democracia, de desestabilizar, intolerancia, de romper con el esquema digamos, de estabilidad cuando no les gusta, cuando no les conviene. Bueno, bueno, entrega su poder a Jorge Alessandri y retirado él, bueno, ya con 82 años de edad, muy pocos años después de dejar la presidencia, fallece el 28 de abril de 1960 con un cáncer gástrico a los 82 años, como les dije. Y digamos, ya como presidente, ya como Jorge Alessandri en funciones, se le hace el 30 de abril una misa en la Catedral Metropolitana de Estado, ¿no es cierto? Y eh, se, sus restos fueron trasladados al Cementerio General, donde hoy día ahí como uno puede visitar a todos los expresidentes de manera histórica en ese cementerio, un cementerio museo, y en donde se encuentra sepultado junto a como les dije al principio, sus dos esposas.
la salvadoreña y la chilena. Mire, qué lindo, desde cierto punto de vista. Bueno, él también, para finalizar, como la larga lista de presidentes de esa época, sobre todo radicales, perteneció a la Gran Logia, a la masonería, eh, un tiempo, pero después terminó siendo expulsado. Entonces, es como, bueno, los mandamases ahí, siempre, el poder oculto. Bueno, pero ahí está entonces, a pesar de eso, de esos puntos que puede tener Ibañez criticable, fue un presidente moderadamente estable para bueno, con muchas cosas malas, con muchas cosas buenas, pero sin lugar a dudas nos quedamos con la figura, el espíritu patriota que más o menos él tenía, y el intentor, el intentar, digamos, como, con la voluntad de él, de levantar el país. Eso por lo menos se le agradece, se le respeta y se le tiene memoria. Así que espero que les haya gustado y a seguir levantando la verdad y defender la memoria histórica como debe ser, no con cierto sector que la estropea, la tergiversa, la pone odiosa y miente como por puros caprichos a conveniencia. Espero que estén bien, nos vemos en un próximo video que ahora va a ser más seguido nuevamente, con todo.